algo ligado a la naturaleza, ¿no? Sí. A un desmadre de la naturaleza, pero cuando uno ve las imágenes, es como si hubiera habido una guerra, es como si te hubieran agarrado con meteoritos, es como si hubiera pasado un ejército por encima de Bahía Sí. Blanca. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se la contiene? ¿Cómo se puede volver a la vida cotidiana, a lo que era el antes, sabiendo que nunca vas a poder volver a lo que pasó antes de ese momento? Claro, sí, es un momento muy, muy difícil. Ya Freud hablaba de que habían tres fuentes de sufrimientos. Una es el propio cuerpo, ¿no? Porque se enferma, porque es finito, porque, digamos, va sufriendo el roce del paso del tiempo. La otra fuente de sufrimiento es el vínculo con los demás, ¿no? El desamor, los maltratos, las dificultades vinculares. Y la tercera fuente de sufrimiento, Freud decía, es la contundencia de la naturaleza, ¿no? Que Mm. Ujú. tiene una hiperpotencia y termina muchas veces dejándonos más vulnerables de lo que somos. Por eso, cuando pasó lo de, qué sé yo, un incendio, cuando pasa un huracán, un tsunami, cuando la naturaleza se expresa, el ser humano queda muy, muy arrasado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, en principio, describir que están en pleno duelo, ¿no? Los Tal cual. bahienses. Y este duelo, digamos, hay como tres duelos que yo estoy ahí registrando. El primero es el de las muertes. Peor, que hay todavía personas desaparecidas, que ese es un duelo mucho más complejo digamos, de De elaborar. elaborar, claro. Claro, el otro duelo es el de la pérdida de cosas materiales, que no son solo cosas materiales, sino que son hogares, recuerdos, y a partir de todo esto, el otro duelo es la identidad, porque no volvés a ser el que eras. Entonces, este es el trabajo. Primero registrar que hay un duelo, que ese duelo necesita tiempo y que si ese duelo con el tiempo y con ayuda profesional y el amor de la gente que está alrededor, no se puede sanar, va a ser muy difícil Tienes para las razón. personas recuperarse. Y ahora te pregunto, en el medio del duelo, en el medio de la búsqueda de identidad otra vez, ¿qué rol le toca al Estado para acompañar y abrazar a los bahienses? Sí, el Estado lo primero que tiene que hacer es, como son personas que han sobrevivido, y eso también deja una marca, son sobrevivientes, primero darles calidad de vida, que es las condiciones básicas, recuperar pronto el techo, la comida, el trabajo, la educación, algo de, obviamente, un dinero para resistir, y después trabajar sobre la dignidad de las personas, que significa también que no solo son sobrevivientes, sino que volver a vivir. Y volver a Pero vivir claro. significa sanar el campo Eh, psicoemocional y el físico, sí, recuperar la salud física y la salud emocional. Por eso entiendo que ya hay equipos en salud mental trabajando, pero bueno, después hay que trabajar sobre los efectos postraumáticos, ¿no? No ¿cuánto dejar tiempo, Pablo, que perdón? esto dure 3 días y listo, No, ¿no? a eso iba y me encanta escucharte. Digo, a mí me da la sensación de que cuando escuchás los crudos relatos de muchos bahienses, todavía no son conscientes del trauma por el que transitaron y por el que están transitando. Tal cual. Vos recién hablabas con mucho tino de la elaboración, esta cosa, el proceso de ir digiriendo lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo físico lleva Mm, empezar a negociar con el trauma que te deja claro, semejante sí. catástrofe? Sí, si recordás alguna muerte de algún familiar o pensás en la muerte, en general se habla en el caso de las muertes que el primer año es el más difícil porque vos Ujú. recorres cada día como el primer día Tal que cual. Sin la ese persona. afecto no está cerca tuyo y viene la primera Navidad y el primer año nuevo El primer y Cumpleaños. cumpleaños. el cumpleaños. Y cuando ya pasa el año, de alguna manera empezás como a transitar la vida con la ausencia, ¿eh? Ujú. En este caso tiene la complicación de que va a costar reconstruir, ni hablar de los muertos y desaparecidos, sino Terrible. reconstruir una La suerte ciudad. de normalidad. Ujú. Lleva un tiempo y si ese duelo no se tramita, pasa a ser un duelo patológico. Sí. Entonces, son personas que quedan melancolizadas, son personas que quedan muy en la línea de la angustia, y justamente lo que hay que trabajar es con lo opuesto, porque la Ujú. angustia, el miedo, la desesperanza paraliza. Hay que trabajar después
con la esperanza. Y no hablo de una Sí, esperanza absurda de quedarte esperando, tal sino cual. de empezar a ponerle sentido nuevamente a la vida, cómo te reconstruís, cómo querés volver a vivir. Es un trabajo muy personal que va a depender de la capacidad que tenga cada sujeto, acorde a sus recursos Sí. simbólicos, acorde a su propia historia, y que nadie se salva solo. También es importante entender que ahí tiene que estar un entramado familiar y social Una red de acompañando este contención, proceso. una red de ¿Cómo? contención, Sí, es fundamental, porque después de una tragedia se necesita mucho del amor, de la presencia, de la ujú, contención. tal cual. Esto es fundamental. Pablo, hay que encontrar, obviamente, ¿no? Frente a estas situaciones tan dramáticas y también a los duelos en sí, como decíamos, ¿no? Ujú. De un incentivo, un aliciente, algo que por lo que volver a vivir, podríamos decir, ¿no? Mm. Y yo lo que estaba pensando, y seguramente que a más de una persona que nos esté escuchando en este momento, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a través Ujú. de AM870, de nuestra queridísima Radio Nacional, que a los duelos hay que atravesarlos. Ujú. Y yo muchas veces digo, hay que atravesar los duelos y no dejar que el duelo nos atraviese a nosotros. Y muchas veces uno con esa premura, con esto de vivir siempre tan acelerados, por ahí uno dice, no, bueno, ya pasaron 6 meses, ya está, ya pasó, ya hice el duelo. Y no. Y Ujú. cuando vos querés levantar la cabeza más rápido de lo que tu cuerpo y tu propia experiencia necesita, es cuando te das cuenta que volvés a caer. Entonces uno también tiene que aprender a darse el tiempo necesario, ¿verdad?, para atravesar esos duelos. Y es muy importante esto que traes porque el síntoma de la época es la ansiedad y ahí también entra el duelo, ¿no? Parece Ujú. que hay que hacer una suerte de rápido duelo y eso no Y a otra existe. En cosa realidad, mariposa, como si fuera algo claro, cuando, instantáneo, ¿no? no, claro, es imposible. Si vos tapás un duelo, esto es como tarde o temprano, como si querés tapar, no sé, la rotura de un iceberg con un dedo, ¿no? Así, se te va a venir encima en algún momento, porque como saben, digo, esto de lo que son los traumas, son atemporales. Por eso Mm, tantos hombres y mujeres que sufrieron de niños, niñas, algún abuso sexual con el olvídate, tiempo, olvídate. por una nueva experiencia, por una primera experiencia sexual, o por un olor, o por un testimonio de Ujú. alguien, recuerdan lo que estaba reprimido y ese trauma se Eh, actualiza. Pablo, Imaginemos que en cualquier tragedia puede pasar lo mismo, sí, ¿no? sí. Tapás la tragedia, tapás el malestar y después cae una... ¿no? Imagino que los bahienses, si no elaboran esto, en cuanto venga la primera lluvia, van a haber ataques de pánico, van a haber Sí, Tal trastornos sí, de cual. sí, ansiedad muy sí. graves y a lo mejor es una lluvia Sí, pasajera y sí, no tal como cual, esta. Que del tal Pablo, cual. déjame abusar con una pregunta más y gracias por la amabilidad y por la claridad con la cual estás vertiendo todos los conceptos psicológicos. Esto no es algo privativo de los bahienses, a ver si vos coincidís conmigo. Creo que a todos nosotros como argentinos, a Viso, que es mamá, a Lue, que tiene a sus padres, a sus hermanos, a Zarratea, a Juani, que es un niño que está empezando a encontrar su lugar en el mundo, a todos nos ha atravesado. Yo Sí. creo que todos estamos duelando esta catástrofe de Bahía Blanca. Por supuesto, con la empatía, desarrollando la empatía de ponerte en el corazón y en los zapatos del bahiense, pero yo creo que el argentino en general, la sociedad está haciendo un duelo. ¿Cómo transito yo como espectador, como ciudadano también, el dolor y la indignación que me genera ver a través de la tele o escuchando en la radio todo lo que está aconteciendo? Sí, de la misma manera que si va alguien a tu casa a golpear la puerta porque tiene hambre, ayudarlo. Es decir, cuando pasan estas tragedias, hay que entender que ese otro puedo ser yo. Claro, ¿Eh? claro. Hay que trabajar mucho con la empatía, hay que trabajar mucho con el amor, con el altruismo. Son temas de los que no se hablan. Entonces, como es una sociedad narcisista y egoísta y cada uno en Ujú. su teléfono, en su casa, en su delivery, en su serie, esto te golpea y te saca, ¿no? Porque si mañana entra el agua en tu casa, vas a querer que te ayuden. Entonces, salí a ayudar porque Qué nadie está lindo. exento ¿De qué nos de pasa? transitar algún dolor y vamos a necesitar de alguien, ¿no? Entonces, solo esta es la forma, entender que a mí me lo enseña la profesión cada día. Yo hoy contaba en un canal de televisión que atendía lo de la tragedia del Sarmiento Wow. cuando chocó en Once, Sí. Terrible, por atendí favor. veteranos de Malvinas, gente que se salvó de Cromañón. Entonces, conozco porque mi profesión todos los días es un baldazo de realidad, Ujú. pero hay gente que se pone en su burbuja Y se olvida. y hay que salir a entender que el ser humano tiene que recuperar la humanidad, no estamos muy cosificados.
Totalmente. Una última, querida André. Lo que te quería consultar básicamente es porque uno escucha hablar a los psicólogos, ¿no? Que realmente es una profesión que está tan ligada a lo que es la vocación de servicio, ¿no? Y de amor al prójimo. Y te quería preguntar, ¿qué hacen los psicólogos después de justamente atender a tanta gente que atraviesa tantas situaciones extremas? ¿Cómo haces para después llegar a tu casa y sacarte ese sobre todo y dejarlo colgado en el perchero? Qué difícil. Y es difícil, depende de la situación. Hay días que yo quedo también muy conmovido y necesito a lo mejor un poco de soledad o de encuentro familiar. Yo también hago un poco de actividad física, siempre recomiendo eso, una descarga, ¿no? Tal cual. Y después soy escritor también, entonces muchas veces mi mundo interior, que tiene todo esto de escuchar a las distintas problemáticas de mis pacientes, o también tengo mucha participación en los medios, hoy estuve en 2 canales, entonces también es todo el tiempo hablar de estas cosas y escuchar estas problemáticas, pero también me hace crecer mucho como ser humano y me pone más sensible, ¿no? No es que uno es un cirujano que opera y se va. Pero por supuesto. Aprendo con mis pacientes y sigo ampliando entiendo, y ojalá sea así, ampliando mi empatía con el ser humano, ¿no? Pablo, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Ahí, si pueden poner mi apellido, que es Meliquio, Sí, está puesto, Pablo Meliquio. Sí. Ahí estoy en Instagram por sobre todas las cosas y suelo subir algún material reflexivo, ¿no? Para invitar a esto, a pensar un poco. Te vamos a seguir, por supuesto, y seguramente te convoquemos en alguna otra ocasión. Ojalá que con una noticia un poquito, bueno, más esperanzadora, más agradable. Hablemos de otras cosas también, claro que sí, sobre la importancia del cuidado de la salud mental, ¿no? Sí. Y me encanta ver cómo el pueblo se une y se solidariza, viste los trenes, los cordones, eso es muy emotivo también. Pablo, gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima si Dios quiere, ¿eh? Estén muy bien, abrazo grande. Un cariño enorme, Igualmente. un cariño enorme, ¿eh? El querido Pablo Meliquio, un gran profesor. Fíjense con qué simple se explicó, ¿no? La situación. Mi querida amiga, sí. @Luz Sánchez Astro, @Luz Sánchez Astro. Estamos juntos hasta las 20 horas. Me quiero enamorar.